Es el ambiente en la plaza de San Pedro a solo media hora de que empiece el cónclave. Muchos se han acercado hasta allí para seguir esta reunión de cardenales que va a elegir al nuevo Papa, al sucesor de Francisco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos aquí un programa especial para contarles cómo va a ser ese proceso de elección del Papa que va a dirigir el rumbo de la Iglesia Católica a partir de ahora. Una iglesia que tiene 1.400 millones de fieles católicos en todo el mundo. Marta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, enseguida vamos a ver a los cardenales. Lo importante, los cardenales en procesión ya, que dentro de poco se van a empezar a dirigir a la Capilla Sixtina. A partir de entonces estaremos muy pendientes de la chimenea que va a anunciar si hay nuevo Papa, el número 267 de la historia. Y vamos a recorrer con nuestra corresponsal en Roma y con nuestras enviadas especiales varios lugares que son muy importantes estos días. El primero, sin duda, esa plaza de San Pedro que estábamos viendo, y ahí está la corresponsal Begoña Alegría. Begoña, muy buenas tardes. ¿Qué es lo que vamos a ver dentro de muy poquito en ese Palacio Apostólico del Vaticano, Bego? Bueno, la primera parada va a ser en el Palacio, en la Capilla Paulina, la que da nombre, como no podría ser de otra forma, un Papa, Paolo III. Va a ser importante porque ahí van a celebrar una pequeña Eucaristía en la que se les va a recordar a los cardenales electores la obligación de dar a la Iglesia un pastor, una guía que sea capaz de gobernar la Iglesia católica. Y está también lleno de simbolismos porque en esta sala, la sala Paulina, que está separada de la Capilla Sixtina por otra sala pequeña, la sala Regia, en su momento eligieron a los mejores artistas para decorarlas, entre ellos a Miguel Ángel, y ahí tendrán que recibir ese mensaje justo debajo de una pintura de Miguel Ángel con la crucifixión de San Pedro, que como sabéis fue el primer pontífice de la Iglesia y fue un pontífice mártir, un poco el simbolismo del peso que supone acceder a un pontificado. Después de la Capilla Paulina los veremos ya desfilar en procesión hacia la Capilla Sixtina, invocando al Espíritu Santo para que les guíe en este cometido, y allí se va a celebrar uno de los momentos más importantes, que es el juramento. ¿Y qué tienen que jurar? Pues en primer lugar seguir las normas del cónclave, que están, como decimos siempre, todo escrito en la Constitución Apostólica que escribió el pontífice Juan Pablo II. Tienen también que guardar secreto de todas las deliberaciones y evitar injerencias, están prohibidas, como sabéis. Y el que sea elegido Papa, y esto ya será en su conciencia, tiene que comprometerse a seguir las normas, el cometido que encomendaron al primer Papa, que fue San Pedro. Una vez que se haya hecho ese juramento, escucharemos la famosa frase extra omnes, todos tendrán que estar fuera, pero aún quedarán dentro de la Capilla Sixtina dos personas que no pertenecen a los grupos de electores, el maestro de ceremonias y un eclesiástico, porque va a haber una última meditación antes de que se cierren las puertas definitivamente y estén custodiadas por la Guardia Suiza. Pues en esa procesión de cardenales que veremos dentro de muy pocos minutos en directo no va a participar Vinko Puljic. Es el cardenal bosnio que no va a estar en esa Capilla Sixtina porque está enfermo. Va a seguir en su habitación de la Casa de Santa Marta, pero sí va a poder votar. Los tres cardenales asistentes, los llamados infirmari, van a salir de la Capilla Sixtina en cada votación para llevarle a él una papeleta y una urna para que pueda introducir su voto. Puljic fue nombrado por el Papa Juan Pablo II y es el cardenal elector más antiguo de este cónclave. Los cardenales van a llegar a la Capilla Sixtina después de haber tenido varias reuniones previas desde que murió el Papa Francisco. Son las llamadas congregaciones generales, son esas reuniones clave para que se puedan ir conociendo entre sí y para que empiecen a encarrilar el cónclave. Sagrario Ruiz de Apodaca, tú estás en la Vía de la Conciliazione. Hasta ahora se han celebrado, creo que son 12 de esas reuniones, pero la sensación que tenemos todos aquí en Roma es que ahora mismo no hay un candidato claro entre esos cardenales. Así es, se acerca la hora de la verdad con mayúscula y nada parece demasiado claro. Imaginamos que los electores ya tendrán pensado a quién van a depositar, a quién van a dar su voto, pero veremos. Y el que lo tenía muy claro es el mayor de los cardenales, el español, por cierto, Carlos Osoro, que ya hace unos días nos comentó que sabía perfectamente a quién iba a votar como sucesor de Francisco.
puede que en este tiempo haya cambiado de opinión después de escuchar a sus compañeros electores en esas 12 congregaciones, en esas 12 reuniones que han tenido estos días por la mañana y por la tarde, donde se han escuchado, han intercambiado pareceres, han visto por dónde iba cada uno. Hay que recordar también que no todos han estado en cada una de esas congregaciones y hasta hace día y medio faltaban todavía electores por llegar a Roma. Tan importante como esas congregaciones son esos encuentros informales, ese café que comparten después, ese paseo, ese rato incluso de oración. Tienen que conocerse. Hay que recordar que en este cónclave el 80% se estrena como votante, porque han sido los cardenales elegidos durante el papado de Francisco, y muchos de ellos han reconocido que no se conocían. Les hemos visto incluso con el dossier debajo del brazo de la lista de electores, con sus fotos y sus currículums, para tenerlos más o menos identificados, como hemos tenido que hacer los periodistas estos días. Vienen de 71 países, es el cónclave más universal y hay mucha diversidad geográfica y cultural. También se han tenido que escuchar, y luego la duda está en lo que hemos escuchado estos días: ¿qué van a elegir? ¿Un pastor o un gestor? ¿O las dos cosas? Lo que parece claro es que la mayoría quiere seguir por el camino de Francisco, pero la pregunta es ¿a qué ritmo y con quién? La Iglesia dice que lo sabe solo el Espíritu Santo, pero quienes eligen y deciden son hombres con sus filias, sus fobias, lógicamente con esa visión espiritual, pero hombres de carne y hueso. Muchas gracias, Sagrario. Bueno, pues mucha expectación a esta hora aquí en Roma, que recibe el cónclave con sol, sin lluvia, pero con un fuerte viento, como pueden comprobar. Esta es una ciudad que no necesita ningún acontecimiento especial para estar llena de gente y de ambiente, eso es así. Pero la elección de un papa es un momento tan importante que todo el mundo se quiere acercar hasta en los alrededores donde nosotros estamos, es decir, cerca del Vaticano. Raquel González, estás tú también por ahí. ¿Cómo están las calles que están más cercanas a esa plaza de San Pedro? Pues están a tope, se nota que ya ha pasado la hora de comer y vuelve otra vez a llegar gente y más gente. Nosotros hemos encontrado un grupo bastante internacional, argentinos, uruguayos, mexicanos, españoles. Contadnos un poco, ¿cómo está el ambiente hoy en la plaza? Pues yo lo veo menos lleno que otras veces, la verdad. Nosotras trabajamos de guías turísticas y vemos muchos medios, que es normal que estéis aquí, pero mucha menos gente. Estamos ocupando los medios, esto, ¿no? Sí, Lo tenemos sí, copado. totalmente. Sí, está todo lleno de medios. Normalmente hay mucha más gente, muchos más turistas, pero hoy lo que hay son medios de comunicación, está el mundo entero aquí. Y nosotros emocionadísimos, claro, porque nos ha tocado un día muy especial. Por aquí hay españoles. Sí, de Consuegra, de Toledo. Un saludo para Toledo. ¿Qué es lo que esperáis de este nuevo...? Pues que salgan estos días que hemos estado aquí nosotros. Y yo ya lo he dicho varias veces, creo que va a salir un italiano. De los apuesta. No recuerdo el nombre, pero creo que es. Matteo. Yo espero que será Matteo Zuppi, por lo menos porque es de mi ciudad, entonces yo también soy hermano, por eso. Y porque es bueno, es una continuación del Papa Francisco, es muy bueno, es la inclusión de toda la Iglesia Católica, ayuda a los pobres, las personas regulares, que no sea un conservador, esperemos, pero bien. Por aquí ya la última. ¿Vais a estar aquí viendo la fumata o ya os vais por el... No, nosotros ya nos vamos, pero no puedo decir el nombre de un papa en especial, pero sí que sea conciliador, que bregue por la paz del mundo y por el amor a todos los hombres. Muy bien, pues nada, que sea así. Muchísimas gracias por vuestra ayuda. Gracias. Decían que efectivamente hay muchos medios de comunicación, es cierto que está a tope. Durante los últimos días hemos estado aquí, estaba todo mucho más tranquilo, os contaba antes en el telediario. Hoy hemos llegado a esta zona y lo hemos visto claro. Hoy es el día en el que empieza el cónclave. Están acreditados cerca de 7.000 periodistas de todas partes del mundo y esta es la imagen. En esta estructura, por ejemplo, están muchos de los medios de comunicación, los más relevantes, con vistas privilegiadas a la Basílica de San Pedro para contar cada detalle de lo que vaya a pasar hoy y los próximos días.
Bueno, pues efectivamente, Marta, como decía Raquel, hoy es el día que empieza el cónclave. Ya veremos cuánto dura, cuántas votaciones hay. Lo que sí sabemos seguro es que después de su proclamación, el nuevo Papa va a tomar posesión como obispo de Roma en la Basílica de San Juan de Letrán, que es la catedral, realmente la catedral de Roma, la catedral de esta ciudad. Es la más antigua, la de mayor jerarquía de las 4 basílicas que hay en Roma, de las basílicas papales, incluida San Pedro. Ahí está nuestra compañera Elena Rubio. Elena, es que San Juan de Letrán tiene un significado muy especial, ¿no? Es que es una basílica de 1700 años de antigüedad. Es la primera que se construyó aquí en Roma por los primeros cristianos y se la considera la madre de todas las iglesias, no solo de Roma, sino del mundo. Aquí se guardan importantes reliquias para los católicos. Se cree que está aquí la mesa que utilizó Jesús en la última cena, pero lo que la hace realmente especial es que aquí se guarda el trono papal, la cátedra papal. Y la ley vaticana dice eso, que el nuevo pontífice tiene que venir aquí en algún momento a tomar posesión como obispo de Roma, sentándose en su silla, en ese trono, aunque no establece un plazo. Por ejemplo, Francisco tardó casi un mes en venir aquí y lo hizo en una misa que congregó a todo el clero de Roma. Por lo tanto, no sabemos cuándo el nuevo Papa vendrá aquí a tomar posesión. Lo que sí sabemos es que en algún momento se cerrará aquí el proceso que se está abriendo ahora en la Capilla Sixtina, que se abre dentro de unos minutos. Hasta aquí está esta basílica, como es una de las basílicas santas más importantes de Roma. Se acercan muchísimos turistas, muchísimos peregrinos. Hay ahora fila porque quieren pasar, como es el año jubileo, por esa puerta santa. Nos hemos encontrado de todas las nacionalidades, como en todos los lugares, y todos muy pendientes del cónclave. Cuando nos ven, nos preguntan qué sabemos, qué va a pasar esta tarde en el cónclave. Lo único que les podemos responder es que es una incógnita también para nosotros. Gracias, Elena. Bueno, pues muy pendientes de esta misma tarde porque se va a producir ya la primera votación. Esas votaciones del cónclave, recordamos que son secretas y que hace falta una mayoría de 2/3 para que un candidato salga elegido. En esta ocasión, con 133 electores, tienen que ser 89 los votos que obtenga uno de ellos. Nunca habían sido necesarios tantos, así que la incógnita es cuántos intentos van a hacer falta para que veamos la fumata blanca. Podemos hacernos una idea, porque en los últimos precedentes, por ejemplo, el más reciente, la designación de Francisco en el año 2013, pues entonces hicieron falta 5 votaciones para que saliera elegido. Una menos se necesitó en el cónclave que eligió a Benedicto XVI en 2005, donde ya entró como el gran favorito. En el caso de Juan Pablo II, en 1978, la elección del nuevo Papa llegó en la votación número 8. Bueno, pues ahí estábamos viendo efectivamente el número de votaciones de los cónclaves recientes para hacernos más o menos una idea de cuánto tiempo podemos tener que estar aquí. Vamos a volver a hablar con nuestra corresponsal, con Begoña Alegría. Begoña, porque esperando a que empiece el acto de esta tarde, esa procesión, ese ingreso en la Capilla Sixtina, lo que sí ha ocurrido esta mañana ha sido esa misa pro eligendo, en la que ha habido una homilía que ha pronunciado el cardenal Battista Re, una homilía en la que Bego no ha recordado al Papa Francisco, y eso es algo que no es nada habitual, ¿no? Sí, pero sí algunos de los caminos abiertos por el Papa Francisco, sí, eso le han reprochado al cardenal Re, pero lo que ha hablado sobre todo en esa homilía, ha hablado de esperanza, de un tiempo de esperanza, ha hablado también de responsabilidad, que es la que tienen los 133 cardenales electores, a los que ha pedido que no se guíen por principios personales, porque la Iglesia tiene que ser la casa de todos, una escuela de comunión, y ahí, sin citarlo, está apelando al camino abierto por Francisco, pero sobre todo lo que ha hecho en esta homilía ha sido trazar un poco el perfil del pontífice que necesita esta Iglesia, y nos ha llamado la atención porque ha hablado de un pontífice que tiene que mantener unida a la Iglesia, y ahí ha hablado de que esa unidad no significa uniformidad, que tiene que haber diversidad, siempre y cuando sean fieles al Evangelio. Pero también nos ha llamado la atención cuando hablaba de los tiempos actuales. Se necesita un Papa de nuestro tiempo, un Papa que sea capaz de remover las conciencias. Quizás ahí esté ya
hablando también de un pontífice tipo Francisco que tuvo esa personalidad, ¿no? Un papa del aparato de la Santa Sede que esté detrás del pueblo y no sea un pastor, como en estos días en las reuniones de las congregaciones de cardenales estaban diciendo. Y en definitiva ha dicho un papa que tutele los valores fundamentales humanos y espirituales. También se ha detenido en la importancia del escenario, de esa Capilla Sixtina, porque los cardenales electores del conclave van a estar bajo ese maravilloso fresco de Miguel Ángel, el juicio final, que recuerdan que es el momento en el que un día todos serán juzgados, porque no sé si sabéis que la Capilla Sixtina, aunque ya desde el siglo XV es la que se utiliza para los conclaves oficialmente y por escrito, es el lugar del conclave solamente desde la Constitución Apostólica de Juan Pablo II, porque él dijo que es donde mejor se ve a Dios, donde mejor se pueden inspirar los cardenales que tienen que elegir al futuro pastor de la Iglesia Católica. Begoña, hay una imagen de esa misa que se ha hecho completamente viral, que es ese saludo cuando se han dado la paz los cardenales, ese momento en el que el decano cardenalicio le ha dado la paz a Pietro Parolin, que como sabemos, como estamos contando, es uno de los papables, uno de los que está desde luego en el top 5, el primero en todas las quinielas, cuando le ha dicho augurie dopi, que es algo así, Begoña, como suerte por partida doble, ¿no? Lo estamos viendo ahí, esa imagen. Bueno, estamos viendo esa imagen. Las dobles palabras. Sí, perdonad. Sí, os cuento que sí. Estábamos debatiendo cuál es el significado que puede ocultar la palabra augurio. Augurio es una felicitación, es un deseo de buena suerte, y efectivamente puede ser porque le estuviera en ese momento deseando suerte en el cónclave, pero también no olvidemos que Parolin va a ser el que guíe, el que haga cumplir las normas del cónclave, porque tiene que ser el cardenal decano del colegio cardenalicio, pero como es mayor de 80 años, estamos hablando del cardenal Re, que tiene 91, no va a estar dentro del cónclave, y esa función la va a desempeñar Parolin. Puede que en realidad le estuviera deseando suerte en este cometido que tiene ahora entre las manos. Gracias, Begoña. Bueno, pues aquí estamos acompañadas, Alejandra y yo, por Fran Otero una vez más. Fran, bienvenido, director de la revista Eclesia. Muy buenas tardes, bienvenido. Esta tarde llena de viento aquí. Sí, llena de viento, puede que salgamos volando los tres. Bueno, desde luego la fumata la vamos a ver y la van a ver desde distintos puntos de Roma hoy seguro, vamos. Nos acompañaste en el funeral, Fran. Sí. Volvemos a estar hoy aquí el día del conclave. Nos estábamos comentando con Begoña, con nuestra corresponsal, esas palabras que el cardenal Re le ha deseado al secretario de Estado, ese augure et dopi. ¿Tú cómo lo interpretas? Bueno, yo creo que el cardenal Re ya estuvo en la situación del cardenal Parolin en la elección del Papa Francisco, tuvo que presidir el cónclave en aquella ocasión. Entiendo que van por ahí los tiros. Es una imagen muy simpática, pues una imagen muy natural de un cardenal a otro, pues animándole en esta elección tan importante que tienen, y evidentemente por conocimiento, por trayectoria, está el cardenal Parolin entre esos perfiles que pueden ser el próximo sucesor de San Pedro. Fran, estamos viendo ya imágenes del interior de la Capilla Paulina, donde están reunidos los cardenales para esa primera oración antes de esa procesión que les va a llevar a la Capilla Sixtina. Les vemos ahí orando, rezando. Cuéntanos qué está pasando ahora mismo en esa capilla, que además hay que recordar es una capilla que no se puede visitar, es una capilla que no está en el recorrido de los museos vaticanos, así que fijémonos bien hoy, porque es un privilegio poder estar viendo estos frescos, entre ellos algunos de Miguel Ángel. Cuéntanos qué está pasando ahora mismo dentro de la Capilla Paulina. Ahora mismo tiene lugar la oración previa a la procesión. Están todos los cardenales vestidos con el hábito coral, con ese rojo púrpura que simboliza la entrega por la fe, la entrega incluso hasta derramar sangre por la Iglesia y por el Papa, y están ahí también entre los frescos de Miguel Ángel, como decía antes Begoña. Uno es la crucifixión de San Pedro. Es realmente impresionante para ellos, que tienen que elegir ahora mismo un sucesor de San Pedro, pues presentarse ante ese lugar con un fresco de un artista como Miguel Ángel y ante una decisión
tan importante. Entonces creo que, bueno, ahora mismo estarán rezando, porque no olvidemos que esto en el fondo es un acto litúrgico. Ahora mismo van a empezar la procesión, rezarán las letanías, luego invocarán al Espíritu Santo y, bueno, pues ese es un poco el momento litúrgico de oración, de invocación también al Espíritu Santo, porque tienen que ponerse en esa presencia de Dios que tienen en estos momentos para tomar una decisión, ¿no? Una decisión que toman humanos, pero que están también asistidos por el Espíritu Santo, por el poder divino. Bueno, estamos viendo, nos están mostrando imágenes, los veíamos en la Capilla Paulina, veíamos también la Capilla Sixtina. Está todo preparado, Fran. Decías que, bueno, esas son las mesas, estamos viendo ya, está todo listo dentro de la Capilla Sixtina, que durante estos días, recordemos que la cerraron pues a la semana prácticamente de que muriera Francisco, una vez se produjo el funeral, y han puesto esas mesas, ¿no? Las sillas tienen el nombre de cada uno de los cardenales, está todo muy medido para que nadie se siente donde quiera, para que no haya nada al azar, ¿no? Esa es la urna donde irán las papeletas. Sí, desde luego, además todos los cardenales van a entrar en procesión según un orden establecido. Las votaciones también se van a hacer según un orden establecido, y cada cardenal tiene su función. Hay, por ejemplo, el cardenal George Kovacat, que es el último cardenal de la Orden de los Diáconos. Por ejemplo, es el que se encarga de abrir y cerrar la puerta cada vez que tiene que entrar alguna persona de fuera para asistir en los previos de las votaciones. Por tanto, o el cardenal Parolin, que es el que va a presidir el cónclave y va a cerrar esta procesión de los cardenales hacia la Capilla Sixtina. Todo está muy medido y todo tiene un sentido en una liturgia que ahora mismo veremos cómo van a invocar a Dios para que les asista en esta elección tan importante, no solo para la Iglesia, que sí lo es, pero como decía también el cardenal Rey en la homilía, también es una elección que tiene una implicación en la humanidad por lo que es el Papa de faro, de guía espiritual y moral también. Bueno, veíamos esa sala por donde van a desfilar, por donde van a procesionar hacia la Capilla Sixtina con la Guardia Suiza escoltando el trayecto. Veíamos a esos cardenales en el interior de la Capilla Paulina. Seguro que hay nervios porque son cardenales electores, pero uno de ellos, probablemente casi con toda seguridad, será el nuevo pontífice. Bego, se ha hablado mucho estos días de las quinielas, casi hasta el último minuto han entrado nuevos nombres en esos tops que hacen sobre todo en la prensa italiana, ¿no? Digamos que son los más proclives a hacer ese tipo de quinielas, pero es verdad que hay 4 o 5 nombres que suenan prácticamente desde el principio. Sí, y el primero de todos es precisamente Pietro Parolin, que es el que ha sido secretario de Estado con el Papa Francisco, aunque precisamente lo que comentábamos antes de ese gesto que ha hecho el cardenal decano hacia él deseándole suerte, enseguida se ha convertido en polémica lo que podía ser un simple gesto de ánimo porque lo tenía al lado, porque le estaba dando la paz. Bueno, algunos también lo interpretan como que hay intereses también en tumbar ciertos nombres, y lo hemos visto estos días, porque concretamente en el caso de Parolin circuló una noticia falsa de que había estado enfermo, lo habían tenido que evacuar prácticamente en camilla de una de estas congregaciones generales, y se desmintió absolutamente. Pero bueno, es verdad que es el que siempre ha encabezado las quinielas cuando se habla de continuidad, de seguir el legado de Francisco. Pero hay, por ejemplo, otros 2 italianos también en casi todas las quinielas. Uno es Pier Battista Pizzaballa, que es el patriarca latino de Jerusalén. Tiene 60 años. Dicen que quizás puede ser demasiado joven porque un papado muy largo puede que no interese, o que intenten buscar quizás a otro pues con mayor edad, que sea un poco de transición. El tercer italiano que aparece en todas las quinielas, aunque algunas veces vemos que sube o que baja, ¿no?, es Matteo Zuppi, el arzobispo de Bolonia, que tiene 69 años. En este caso sí que es un auténtico pastor. En Bolonia está esa imagen suya que se desplaza siempre en bicicleta. Bueno, se habla también mucho de, vamos a cambiar de país, de Italia pasamos a Francia, de Jean-Marc Abelin, que es el arzobispo de Marsella, muy cercano también al Papa Francisco. Es el de, le acompañó en este viaje que hizo a Marsella el Papa Francisco, que bueno, despertó un poco de polémica porque no va a Francia y si va a lugares pequeños, pero esa era la apuesta que siempre defendía el Papa Francisco.
Y podemos seguir con nombres, por ejemplo, Arborelius es un obispo de Estocolmo, 75 años, algunos dicen quizás demasiado mayor o quizás está en la edad, porque siempre que sale un candidato inmediatamente se descartan, porque hablan de candidatos que estén en torno a los 50, 60 años, quizás demasiado jóvenes, candidatos muy mayores que no puedan estar mucho tiempo en el cargo, candidatos por países también, las apuestas se están haciendo entre países, y aquí por ejemplo podemos citar a Peter Erdő de Hungría, que es el arzobispo de Budapest, que tiene 72 años, o si nos vamos a Luxemburgo, estar hablando también del cardenal Jean-Claude Hollerich, 66 años, y por supuesto, lo hemos comentado todos estos días, cambiando de continente, en Asia tiene muchas papeletas según las quinielas, Antonio Tagle, de 67 años, es arzobispo en Filipinas, que como sabéis es uno de los países donde más cristianos, ha crecido más el número de cristianos. Pero seguimos poniendo nombres encima de la mesa, y lo que comentaban algunos es que efectivamente estos pueden acaparar muchos votos, quizás hoy en la primera votación si se produce muchos votos, pero puede que no avancen en los siguientes escrutinios, y ocurre que cuando se estanca un candidato, por muy favorito que sea, puede que surjan encima de la mesa nombres que no habían aparecido en ninguna de las quinielas, y ahí está la sorpresa que nos puede dar este cónclave. Bueno, pues un papa asiático, un papa africano, será otro italiano, será otro europeo. Muchos nombres que nos daba Begoña Alegría, muchos nombres que han sonado durante todos estos días, porque prácticamente desde esa misma tarde en la que moría el Papa Francisco empezaban ya a hacerse las quinielas, aunque realmente hasta el funeral los propios cardenales no quisieron hablar de este asunto. Hay más cardenales que nunca, 133, eso hace que muchísimos de ellos no se conozcan, han ido llegando poco a poco a Roma. Sagrario, volvemos contigo, y muchos de ellos, de hecho, el cardenal de Yakarta, que creo que ha sido el último que ha llegado, se sorprendía un poco de lo perdido que veía al colegio cardenalicio. Es un cónclave que por un lado se piensa que va a ser corto, un poco por los precedentes, pero por otro lado muy incierto, ¿no? Sí, desde luego, por adjetivos calificativos para definir este cónclave, pues decía que por adjetivos calificativos no será, porque de este cónclave se ha dicho de todo, que es incierto, imprevisible o no, fragmentado, que está dividido. Eso sí, en lo que todos están de acuerdo es el que es más universal, con cardenales de 71 países, como decíamos antes, donde Occidente, aunque sigue siendo la parte del mundo con más electores, hablamos de Occidente, Europa y América del Norte, pierde peso, porque la otra parte del mundo, el sur, las periferias, ganan y suman entre todos ya el 50% de esos 133 electores, algo que no había pasado antes. También no se habla tanto de una iglesia dividida entre conservadores y progresistas o reformistas. Dicen que esa división está superada, que lo que hay en este momento, en este cónclave, hay una diversidad geográfica y cultural, formas distintas de percibir la moral católica, el dogma, que no es la misma moral, por ejemplo, en un país del norte de Suecia que en un país de África. ¿Qué puede pasar ante esta diferencia de sensibilidades y de interpretaciones? Pues que ante esta confusión y ante esta incertidumbre opten por el camino más fácil y se inclinen por esos papables de los que hablaba Begoña, y se acabe la votación o se acabe el cónclave en 2 o 3 días, o no, o puede haber ese factor sorpresa que destaque de pronto un nombre que no se esperaba y pueda durar más la votación, o quizá a lo mejor todos lo ven más claro y dura menos. Lo importante es cómo se movilizan los votos después de la primera votación de hoy. Pues efectivamente esa es una de las claves, Fran, cómo se va a movilizar el voto, porque efectivamente hay cardenales que ya parece tener amarrados un número de votos bastante importante. Hablamos por supuesto de Parolin, pero igual también de Zuppi o incluso de Erdő, que pueden tener algún tipo de votos, o sea, algunos votos ya amarrados, pero luego la cosa va a ser cómo se mueven esos votos y sobre todo esos indecisos, ¿no? Esos grupos que no se conocen entre sí y que van a tener que tomar una decisión quizá con poco margen de actuación, con pocos días para conocerse, como decía Marta, ¿no? Bueno, han tenido todos estos días para reflexionar, para ver perfiles.
para conocerse, para ver un poco cuáles son las necesidades de la Iglesia, las necesidades del mundo y dar una respuesta concreta en una persona concreta. De todas formas, en el cónclave de 2013 que eligió el Papa Francisco nadie le ponía en las quinielas, todo el mundo estábamos apuntando a otros nombres y cuando salió a la Plaza de San Pedro nadie sabía. Creo que nadie ni siquiera tenía los perfiles hechos de Bergoglio, que era el Papa Francisco. En silencio, pero ¿no? creo que es importante varias cosas que han comentado los cardenales en las congregaciones generales. Se necesita un pontífice, como la misma palabra significa, que sea puente, un pontífice que una. También hablaba el cardenal Rey de unidad, de comunión esta mañana, y creo que hay bastantes y hay algunos que pueden encarnar precisamente esta realidad, ¿no? Porque unen dos continentes, porque unen dos realidades, el norte y el sur, porque unen distintas culturas. Entonces creo que hay muchos candidatos dentro del cónclave. Yo no me mojaría por ninguno, porque pues te vas a tener que mojar. Igual en algún antes de que momento salga la fumata blanca, y por si acaso sale esta tarde, hoy te vamos a pedir un nombre, piénsalo. Bueno, yo no soy muy de mojarme, no aseguro nada. Pero es verdad que en esa homilía de Batista Re esta mañana, que tú hablabas, él insistía mucho en la unidad de la Iglesia, pero ha dicho una cosa interesante en la homilía, que es unidad, no es uniformidad. Y eso es importante, ¿no? Es una cosa que antes, cuando hacías la pregunta de no había referencias al Papa Francisco, esa es una referencia clara al Papa Francisco. El Papa Francisco siempre lo comentaba, ¿no? Unidad no quiere decir uniformidad. O sea, que la Iglesia católica pues sea una iglesia no quiere decir que no haya diversos. Precisamente hemos visto en el funeral del Papa Francisco cómo había diversos ritos. Hemos visto estos días la cantidad de cardenales que hay de un montón de lugares, de sitios. La diversidad de la Iglesia y de lugares. Los propios cardenales comentaban estos días que habían visto, pues no con sorpresa, pero sí con alegría, cómo la realidad de la Iglesia en otros continentes es completamente diferente. En Asia o en África es floreciente. Entonces en Europa, que quizás el camino de la Iglesia es más decreciente, ¿no? Hay menos práctica religiosa, hay menos vocaciones, menos sacerdotes, pero en otros lugares del mundo la realidad es diferente. A veces tendemos a ver la realidad con los ojos que tenemos aquí, pero esa realidad, hay otra realidad de una Iglesia que está muy viva, que crece, y que es precisamente en Asia, en África o en otros países. Creo que es interesante, y esa diversidad la ha dejado el Papa Francisco en el Colegio Cardenalicio. Creo que hay 12 países, además, que participan por primera vez en un cónclave. Por ejemplo, Suecia, ¿no? Uno nos puede parecer Papúa Nueva Guinea. Papúa Nueva Guinea nos puede parecer un país, dice, bueno, pues es normal que no haya tenido ningún cardenal en el cónclave, pero Suecia nunca ha tenido un cardenal. Oye, pero Suecia, Arborelius suena también, está en la lista de papables, o sea que, que creo que tiene 120.000 católicos Suecia, y está aquí hoy entre los 10 o 15 de los que se hablan está el cardenal sueco. Pero esa diversidad, Fran, que dices que de alguna manera enriquece a la Iglesia, pero ¿cómo se puede traducir luego a la hora de las votaciones? Porque, mira, estamos viendo ahí, te interrumpo un momentito, toda la Guardia Suiza por ese corredor por el que van a salir los cardenales dentro de no mucho ya, ¿no? De la Capilla Paulina hacia la Capilla Sixtina. Están preparados los ceremonieros con los cirios y la cruz que abrirán la procesión. Ahora enseguida que salgan lo iremos comentando, pero te decía si eso puede ser una dificultad a la hora de las votaciones, porque el Papa Francisco nombró muchos cardenales que no eran ni de una ni de otra corriente, de las grandes corrientes, eran, pues cardenales, gente cercana a la sociedad, y eso puede ser que haya muchas pequeñas facciones, muchos pequeños grupos o de votos individuales, que al final reunir 89 no sea fácil. Bueno, pero han tenido todos estos días para conocerse, han tenido todos estos días para escucharse, y creo que es importante esto, ¿no? Que se han podido conocer. Va a empezar la oración, vamos a ver si la escuchamos. In nomine Patris et Filii et y el Spiritus Hijo y el Sancti. Espíritu Santo. Dominus, qui corda nostra El dirigit in Señor, caritate que guida nuestros corazones hacia el amor y la paciencia de Cristo, sea con todos vosotros.
Venerables hermanos, tras haber celebrado los divinos misterios, entraremos ahora en el cónclave para elegir al pontífice romano. Toda la Iglesia, unida a nosotros en la oración, invoca en este instante la gracia del Espíritu Santo para que sea elegido de entre nosotros un digno pastor para todo el rebaño de Cristo. El Señor dirija nuestros pasos por el camino de la verdad, para que, por intercesión de la bendita siempre Virgen María, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, hagamos siempre aquello que le complace. Sancte Deus, miserere nobis, Sancta Trinitas unus Deus, miserere nobis, Santa Maria, ora pro nobis, Santa Dei Membris, ora pro nobis, Santa Virgo Virginum, ora pro nobis, Santa Nina et Gabriel et Rafael, ora pro nobis, omnes sancti angeli, ora pro nobis, Sancte Abraham, ora pro nobis, Sancte Moises, ora pro nobis, Sancte Elia, ora pro nobis, Sancte Ioannes Baptista, ora pro nobis, Sancte Iosef, ora pro nobis, omnes sancti patriarche et prophete, ora pro nobis, Sancti Petre et Paule, ora pro nobis, Sancte Andrea, ora pro nobis, Sancti Ioannes et Jacobe, ora pro nobis, Sancte Ioannes, ora pro nobis, Sancti Filippe et Jacobe. Pues estamos viendo cómo se inicia esa procesión desde la Capilla Paulina a la Capilla Sixtina. Fran, una procesión que tiene un orden, el orden de precedencia, en este caso a la inversa, es un orden del que vamos a hablar en este programa porque es muy importante en esta procesión y también a la hora de jurar, ¿no? Sí, desde luego. Hemos visto previamente cómo iban la procesión con los cirios, la cruz. También hemos visto al cardenal que va a pronunciar la meditación, el cardenal Rainiero canta la mesa, y ahora ya a continuación aparecen los cardenales por orden a inversa, como decías. Hay tres órdenes dentro de los cardenales, que son los diáconos, los presbíteros y los obispos, y empieza precisamente por los cardenales diáconos, los más jóvenes, los más nuevos en su nombramiento. Que vemos uno de ellos, de los dos que encabeza, es el que comentábamos antes, George Kovacat, que es el que va a estar encargado de abrir y cerrar la puerta dentro del cónclave cuando tengan que entrar los ceremonieros o cuando los encargados de ir a recoger el voto del cardenal que está en Santa Marta también se encargará de abrir y cerrar la puerta. Porque ahora, una vez que terminen de entrar todos ellos, los estamos viendo aquí en primer plano, no es
no es fácil reconocerle. Nosotros nos encontramos en una terraza con el sol, no nos permite ver claramente si... Pero vamos, en cualquier caso se encuentran ahí los cardenales, lógicamente españoles, todos los cardenales de los que hemos ido hablando, que han sonado estos días como papables. Decía que ahora, una vez que entren, Fran, se sentarán cada uno en su sitio. Hemos visto las mesas que están debidamente identificadas y invocarán el Espíritu Santo. Habrá otra pequeña meditación hasta que se cierren las puertas. ¿Cuál es exactamente el proceso? Primero, ahora mismo, se colocarán en su sitio y de pie invocarán al Espíritu Santo, cantarán el Veni Creator para que les asista en esta tarea tan importante de elegir al nuevo sucesor de San Pedro. Vemos también ahí el Evangelio sobre el que luego harán el juramento individual. Estamos viendo cómo están desfilando desde la Capilla Paulina hasta la Capilla Sixtina los 133 cardenales, 132. Uno va a votar desde la Casa de Santa Marta porque está enfermo, aunque en las últimas horas dijo que quería estar dentro de la Capilla Sixtina. No sé si finalmente va a poder estar. Estamos viendo al cardenal Cobo, los cardenales españoles que participan también en esta elección, todos llegando a esa Capilla Sixtina donde se ha instalado ese suelo de tarima para poder asistir a esta ceremonia centenaria. Veíamos entre los cardenales a Pizzaballa, es otro de los italianos favoritos entre los papables. Todos se van a ir colocando en esas mesas que se han instalado ya desde hace días. Cada uno tiene su nombre asignado, con su cartel que les indica dónde deben sentarse. Y luego, por orden, esta vez sí, ya el orden de precedencia, irán poco a poco jurando. Dos juramentos, Fran, uno conjunto y otro ya individual, cada uno de los cardenales. Sí, ahí en el juramento, en el primer juramento que hacen todos juntos, pues ya juran de alguna manera cumplir todas las normas del cónclave, también desempeñar el que sea elegido Papa esta gran labor que tendrá por delante, y luego uno por uno, como decíamos, por orden de precedencia, irán haciendo juramentos sobre el Evangelio que está colocado en el centro. Y una de las cosas que harán, Fran, también, una vez que ya se cierre las puertas de la Capilla Sixtina, es esa elección de los 3 escrutadores, controladores y 3 enfermeros, ¿no? Son cargos que también tienen un papel muy importante en todo el control y la transparencia de las votaciones. Sí, aquí una vez que ya
vayan a proceder a la elección. Hay como 3 fases en esta elección. Una que es el preescrutinio, que es lo que comentabas, ¿no? Que es la preparación. Primero entran una serie de ceremonieros que entregan las papeletas a los cardenales, luego se eligen los que son escrutadores, los infermieri, que son los que van a recoger el voto del cardenal enfermo, y los revisores. En esa papeleta que pone el Ligo Insumum Pontificem, que es rectangular, tienen que escribir el nombre del que en conciencia y después de haber reflexionado y rezado creen que debe ser el próximo Papa. Y además, una curiosidad, la norma que estableció Juan Pablo II dice que lo tienen que hacer con la caligrafía lo más irreconocible posible. Para que no sea legible pero irreconocible, ¿no? Eso. Son imágenes preciosas de la Capilla Sixtina, que, como decías, Alejandra, hay que aprovechar a ver, porque una vez que se cierren las puertas de la Capilla Sixtina no vamos a volver a verlas, y menos así, porque no es la imagen habitual que vemos cuando venimos de turistas a Roma, con esa preparación, con las mesas, con las sillas, con las estufas, que de momento no hemos podido ver, pero que se han colocado ahí ex profeso para esta ocasión. Esas estufas que en este caso además tienen esos 2 conductos para dejar muy claro cuando el humo es blanco o el humo es negro, y que no haya lugar a las confusiones, ¿no?, que ha habido en otras ocasiones. Es verdad que llama mucho la atención. Es verdad, estábamos estos días pendientes de que el Vaticano dejara entrar a los periodistas a la Capilla Sixtina para ver cómo se estaba preparando, pero al final parece que no ha habido tiempo, no han dejado a los medios de comunicación. Yo debo confesar que es que si no, Marta, si no lo cuento, en 2005, cuando eligieron a Ratzinger, hicieron un sorteo entre algunos periodistas para que pudieran entrar a ver cómo es la Capilla Sixtina una vez que se prepara para el cónclave, y me tocó entre un grupo de 10-12 periodistas entrar dentro de la capilla, y te puedo asegurar que es sobrecogedor verlo, como tú dices, con tan poca gente y ya preparado.
pues seguimos viendo cómo están terminando con toda esta liturgia, con la parte de las letanías. Poco después invocarán al Espíritu Santo y entonces empezarán ya los juramentos, primero ese colectivo y luego el individual. Una de las cosas más llamativas es el secreto al que están obligados los cardenales. Decíamos que a partir de ahora todos están encerrados en la casa de Santa Marta, en la Capilla Sixtina, aislados del exterior, sin conexiones, sin teléfonos móviles, se han inhibido las señales. De hecho, nuestros compañeros han tenido problemas también en el telediario para hacer alguna conexión porque se han inhibido todas las señales. Es algo que se lleva muy a rajatabla, Begoña Alegría, este secreto al que están sometidos todos los cardenales. Sin embargo, el Papa Francisco de alguna manera algo contó. Bueno, algo, yo diría que mucho, ¿no? Porque precisamente es el Papa. Están todos obligados, de hecho, las resoluciones con todos los escrutinios de cada cónclave se guardan en un archivo y se encierran con llave y solo lo puede abrir el Papa y solo lo puede contar. Y fue el Papa Francisco en su última autobiografía, que se titula Spera, en la que cuenta paso a paso todos los escrutinios que hubo, cómo iba avanzando, cómo no se lo esperaba hasta el último momento. Él necesitaba en su momento 77 votos. Habla incluso de que en la última votación en la que salió elegido, él había perdido la cuenta porque cuenta que están leyendo los nombres en voz alta y suena muy tedioso. Viene a decir que el cónclave es un tanto aburrido, había perdido la cuenta, estaba pensando en otras cosas cuando de repente empezaron a abrazarle porque ya había sido elegido. Y da todos los detalles de cómo eran, de dónde se encontraban, de los corrillos que hacían, de lo que les decían unos y otros, como aquel que pensaba que cuando ya llevaba muchas papeletas para convertirse en papa, porque escrutinio tras escrutinio iba sumando votos, uno le dijo: me han dicho que te falta un pulmón. Le dijo: ¿pero qué dices? Simplemente me extirparon el lóbulo superior. ¿Y eso cuándo fue? Hace muchísimos años, tenía 20 años. Ay, esta gente dice que se fue como diciendo palabrotas. Ese espíritu de poner zancadillas a algunos, porque todo eso se vive también en el cónclave, y contó muchísimas cosas. Veni Creator Spiritu. Ven Espíritu Creador. Visita las almas de tus fieles.
llena con tu divina gracia. Oremus. Ecclesiae Tue Domine, rector et custos, infunde quesumus, famulis Tuis spiritum intelligentiae, veritatis et pacis.
para que se esfuercen en conocer tu voluntad y te sirvan con total dedicación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Todos y cada uno de nosotros, los cardenales electores presentes en esta elección del Sumo Pontífice, prometemos, nos obligamos y juramos observar fiel y escrupulosamente todas las prescripciones contenidas en la Constitución Apostólica del Sumo Pontífice Juan Pablo II, Universi Dominici Gregis, adoptada el 22 de febrero de 1996. Y las modificaciones del motu propio, normas non nulas del Sumo Pontífice Benedicto XVI el 22 de febrero de 2013. Igualmente, prometemos, nos obligamos y juramos que quien quiera de nosotros que por disposición divina sea elegido romano pontífice, se comprometerá a desempeñar fielmente el Munus Petrinum, la misión de Pedro, como pastor de la Iglesia Universal, y no dejará de afirmar y defender denodadamente los derechos espirituales y temporales, así como la libertad de la Santa Sede. Sobre todo, prometemos y juramos observar con la máxima fidelidad y con todos, tanto clérigos como laicos, el secreto sobre todo lo relacionado de algún modo con la elección del romano pontífice y sobre lo que ocurre en el lugar de la elección, concerniente directa o indirectamente al escrutinio, de no violar de ningún modo este secreto, tanto durante como después de la elección del nuevo pontífice, a menos que sea dada autorización explícita por el mismo pontífice, de no apoyar o favorecer ninguna interferencia, oposición o cualquier otra forma de intervención con la cual autoridades seculares o de cualquier orden o grado o cualquier grupo de personas o individuos quisieran inmiscuirse en la elección del romano pontífice. Bueno, pues acabamos de escuchar ese juramento conjunto que han hecho ya los 133 cardenales, comandados por Pietro Parolin, en el que han jurado guardar el secreto, guardar el silencio sobre todo lo que acontezca en la Capilla Sixtina. Lo hemos escuchado. Y ahora... Y yo, Pedro, cardenal Parolin, prometo, me obligo y juro, así Dios me ayude, y estos santos evangelios que toco con mi mano. Et ego Ferdinandus cardinalis Filoni, spondeo vovio ac iuro, sic me Deus aduvet, et ec santa Dei Evangelia, que manu mea tango. Et ego Aloysius Antonius cardinalis Tagle, spondeo vovio ac iuro,
sic me Deus adjuvet, et hic sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Et ego Robertus Franciscus cardinalis prevost, spondeo vovio ac iuro, sic me Deus adjuvet, et hic sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Bueno, pues tras ese juramento conjunto que veíamos, hemos asistido ya a los 4 primeros juramentos individuales, curiosamente de nombres que suenan como posibles sucesores de Francisco. Hemos escuchado a Pietro Parolin, hemos escuchado al cardenal Fernando Filoni, al cardenal asiático Luis Antonio Tagle en todas las encuestas y al norteamericano Robert Francis Prevost. Ahora poco a poco van pasando cada uno de ellos. En este orden tendría que pasar también el cardenal Fran, que no puede acudir a votar, que parece que sí, finalmente ha podido venir a la Capilla Sixtina. Todos pensábamos que iba a quedarse en Santa Marta, que iba a acudir uno de los enfermeros a por su voto, pero realmente, y ahí le vemos con un bastón, ha acudido y hemos escuchado su juramento. Este que viene ahora es el cardenal de Ghana, Peter Turkson, y en breve, Alejandra, vamos a escuchar el juramento de otro de los nombres que suenan mucho, del ala más conservadora, que es el húngaro Péter Erdő. Sí. Será dentro de nada, muy pocos segundos. Todavía el cardenal de Croacia, Philippe Barbarin, que es uno de los cardenales franceses, también con bastante peso en el colegio cardenalicio, y detrás de él ya veíamos a Péter Erdő, que como decíamos, sí, lo estábamos diciendo, Philippe Barbarin, que está uno de los cardenales franceses que, como decimos, tienen en Francia bastante peso dentro del conclave, y detrás ya veíamos a Péter Erdő, que es el cardenal húngaro. Sic me Deus adjuvet, et hic sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Péter Erdő, el cardenal húngaro, el arzobispo de Budapest, al que escuchábamos hacer ese juramento. Fran es uno de los favoritos entre los conservadores. Es verdad que desde el Vaticano insiste mucho en que no se puede hablar de facciones dentro de la Iglesia, ¿no? Moderados, progresistas, conservadores, pero sí es verdad que hay algunos cardenales que, en fin, hay algunos movimientos, digamos, que se están escenificando en estos días. Y es verdad que Erdő ha sido una de las voces dentro de ese movimiento quizá más conservador, menos aperturista, pero que también podría ser un hombre de consenso si al final esos bloques, digamos, no parecen moverse, ¿no? Sí, como decíamos, al final es la Iglesia Católica y todos tienen una misma fe, siguen un mismo rumbo, aunque cada uno tiene sus propios acentos, tiene sus propias cualidades, tiene su propio estilo. El cardenal Erdő es un hombre con una sólida formación en derecho canónico también, con una gran experiencia también pastoral en Hungría. Y creo que bueno, es uno de los cardenales importantes, que además cierra un poco el número de los cardenales elegidos por Juan Pablo II. Ahora estamos, como van por orden de precedencia de creación, aunque al principio hemos visto que había cardenales de orden de los obispos y algunos de esos están elegidos por Francisco, dentro de la orden de los presbíteros ya van por orden de creación. Hemos visto los 5 creados por Juan Pablo II y ahora estamos escuchando a los cardenales creados por Benedicto XVI. El cardenal norteamericano Raymond Leo Burke, que está ahora procediendo a su juramento, van uno a uno, poco a poco, los 133, porque habíamos visto en directo que es cardenal que estaba enfermo y se quedaba en principio en Santa Marta, ha acudido, así que son 133. Estamos pudiendo ver a ratos, Alejandra, Fran, también, decíamos, la Capilla Sixtina, que es un momento privilegiado, es una ceremonia, bueno, pues que es un privilegio poder ver con esta señal además realizada. Sagrario, tú has sido corresponsal en Roma durante 6 años. Y has tenido oportunidad de estar dentro de la Capilla Sixtina en situaciones también concretas, ¿no?
Pues sí, hombre, siempre visitar la Capilla Sixtina es sentir que tienes un inmenso privilegio, pero sobre todo lo es más si la visitas apenas vacía o con poca gente, porque te da tiempo pues a fijarte en toda esa riqueza de los frescos de Miguel Ángel, pero no solamente de él, también de Botticelli, del Perugino, de Ghirlandaio. Y hay una anécdota que me contaron una vez y que es muy curiosa, que entra dentro del terreno de la superstición, en esto del cónclave y de la elección de un papa, que es la siguiente. En una de las paredes laterales hay un fresco del Perugino que representa una escena de Cristo que entrega las llaves a Pedro como su sucesor. La superstición durante algunos siglos decía que el cardenal al que le tocaba sentarse en el lugar que había bajo ese fresco era el que tenía más probabilidades de ser elegido. Y al menos 3 papas coincidió con esta superstición o leyenda, que fueron Julio II, que como sabéis fue el más rápido en ser elegido, que solamente hizo falta una votación, Clemente VII y Paulo III. Claro, de esto ha pasado ya siglos y años, pero para quien crea en este tipo de señales y supersticiones, habrá que ver qué cardenal está justo debajo de ese fresco del Perugino. Et ego, Iosef cardinalis Betori, spondeo voveo ac iuro, sic me Deus adiuvet, et ec Santa Dei Evangelia, quae manu mea tango. Et ego, Timothy cardinalis Dolan, spondeo voveo ac iuro, sic me Deus Ahí estamos adiuvet, viendo et ec jurar Santa al Dei arzobispo de Nueva York, a Timothy Dolan, un hombre cercano a Trump. De hecho ha oficiado la oración en sus 2 tomas de posesión, también crítico con el presidente, por ejemplo, tras el asalto al Capitolio, y que estos días, después de que dijera Trump hace nada, muy poco, que le gustaría que Timothy Dolan fuera papa, surgió la polémica con esa fotografía, digamos, creada con inteligencia artificial de Trump vestido de papa, y aquí en Roma no sentó especialmente bien entre los propios cardenales norteamericanos, ni siquiera los más cercanos a Trump. En este caso, por ejemplo, Timothy Dolan, como decimos, también criticó esa fotografía retocada con inteligencia artificial, que dijo que le parecía una falta de respeto. Sic me Deus adiuvet, et haec Sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Estamos viendo el juramento del cardenal de la India, Basilios Klemis. Es el conclave que tiene más países representados. Y estábamos hablando de Timothy Dolan, Alejandra, y el peso de los candidatos, de los cardenales de Estados Unidos es importante a la hora de decidir las votaciones, Fran. Sí, bueno, hay cardenales, los italianos son los más numerosos, pero luego está los cardenales americanos, también Brasil, pero bueno, como decíamos antes, realmente el peso del colegio cardenalicio se ha ido extendiendo. Francisco ha nombrado pues muchos nuevos cardenales y en muchos países, y entonces se ha ido universalizando también la presencia de todos los países. Como decíamos antes, ya son 12 nuevos países que tienen representación dentro del colegio cardenalicio. Vamos a hablar de países como Timor Oriental o Paraguay, Haití, Malasia, Singapur, con realidades muy complejas y diferentes, y que seguramente también se van a tener en cuenta en la elección del próximo Papa. Bueno, esta primera votación, que será cuando acabe este juramento individual de cada uno de los cardenales, después veremos ese extra omnes, todos fuera, se cerrará la Capilla Sixtina y empezará ya entonces sí la primera votación. Y es una primera votación, Fran, que va a ser, digamos, como una especie de votación de sondeo, ¿no? Un poco donde se ponen algunos nombres sobre la mesa. Leía estos días que incluso es el momento de regalar, entre comillas, algún voto, ¿no? Digamos que a lo mejor votar a alguien que sabes que no tiene muchas posibilidades de salir elegido, pero bueno, que igual le hace ilusión que esté su nombre en una papeleta, ¿no? Pero que un poco sí que se irán un poco viendo por dónde van
digamos, las ideas, las facciones y quién o no tiene más votos para poder salir adelante. Claro, esta primera votación al final va a marcar un poco la tendencia del cónclave. En función de los votos que haya, pues probablemente los cardenales, dentro del discernimiento, de lo que tengan, del pensamiento que ellos tengan, de lo que hayan rezado, de lo que hayan hablado, pues irán orientando también esos votos en función de cómo sus hermanos cardenales van también decidiendo, ¿no? Y al final creo que eso también se puede tener en cuenta. Una vez que unos van marcando una tendencia hacia un candidato que creen que es el mejor, otros pueden sumarse porque el candidato no recibe menos votos o porque realmente llega un momento en que se dan cuenta que esa es la persona que realmente puede guiar la Iglesia en estos momentos. Esa primera votación que va a ser esta tarde, recordemos que esta tarde sí que va a haber fumata. Todo el mundo augura que será una fumata negra, demasiado deprisa sería, pero bueno, hasta que la veamos no lo podremos confirmar, una fumata, y mañana ya empezarán con el ritmo de las 2 votaciones por la mañana. En la segunda de las votaciones habrá una fumata, salvo que en la primera saliera ya, hubiera un acuerdo. También dicen todos los vaticanistas, Fran, que a partir de mañana en la comida es cuando de verdad se van a empezar a negociar las cosas. Si mañana por la tarde, en las 2 votaciones de la tarde, no hay fumata blanca, entonces es que la cosa podría estar atascada. Bueno, yo creo que los cardenales creo que votan en conciencia y al final ellos saben a quién tienen que elegir y tienen las condicionantes también para tomar esa decisión. Creo que es importante que todos estos momentos ellos también tienen momentos de oración, momentos de descanso, momentos de pensar, de reflexionar y también han tenido un recorrido durante los últimos días donde han visto realmente cuáles son las necesidades de la Iglesia, se han escuchado unos a otros, entonces creo que eso va a marcar también la decisión que puedan tomar. Evidentemente cada votación irá marcando una tendencia y cada votación ellos irán decidiendo o viendo cuál es la persona más adecuada para ocupar la silla de San Pedro. Estamos viendo votar al cardenal Charles Maung-Bo, es de Myanmar, salesiano, es el primer cardenal de su país. Esto es una cosa, comentabas, Fran, ¿no?, hace un momento, que efectivamente hay muchos cardenales que son el único cardenal de su país, que van a participar, algunos de ellos por primera vez en un cónclave, y eso también va a marcar un poco las próximas votaciones. Es verdad que se ha hablado estos días de quinielas, de nombres, tenemos 10, 12, 15, incluso 15 nombres que están rondando ahí los periódicos, las páginas web dedicadas a la información vaticanista, pero puede haber también algún tapado, ¿no?, algún nombre que no hayamos ni siquiera mencionado. Recordabas antes lo que pasó con Francisco, lo que pasó con Wojtyla, ¿no? O sea, que de repente vaya a sonar en la plaza de San Pedro, en el balcón de las bendiciones, un nombre que ni lo hemos contemplado. Puede pasar, claro que sí, puede pasar perfectamente. Ya como comentabas, ha pasado con Karol Wojtyla, pasó también con el Papa Francisco, con Bergoglio. En la elección de Benedicto XVI parece que todo el mundo tenía cierto consenso, que ya se sabía un poco lo que iba a pasar. Si seguimos esa regla 3 tocaría uno previsible, pero como esto no está escrito, pues no podemos decir nada todavía. Es verdad que con la elección de Ratzinger casi era votar, no digo contra, pero votar para que no saliera Ratzinger, no sé, es que estaba tan claro que iba a salir que el resto era, pues bueno, pues si queremos que saliera otro candidato, pero bueno, parecía, a ver, nunca se puede saber con seguridad, pero parecía una elección bastante cantada. Estamos viendo ya ahí en la fila para prestar su juramento al primero de los cardenales españoles, ¿no?, que lo va a hacer. Es el tercero que va a prestar a partir de ahora su juramento, Carlos Osoro, arzobispo emérito de Madrid, como digo, uno de los cardenales españoles. Es verdad que esta vez sí que ha sonado el nombre de algún español entre los papables. La prensa italiana ha nombrado algún español. Está el cardenal Osoro, Juan José Omeya, está José Cobo y luego están pues Cristóbal López, Ángel Fernández Artime y Francisco Xavier Bustillo. Et ego, cardenal Osoro, sponde ad juro, si me Deus adjuvet,
et santa de evangelia que manu mea tango. Ese juramento, Fran, el primero de los cardenales españoles. ¿Qué posibilidades ves a un papa español? Bueno, no sé exactamente las posibilidades. Te vas a tener que mojar. No soy yo de mojarme en estas cosas porque luego hay sorpresas, además, y uno no sabe muy bien realmente pues los cardenales tienen que tomar una decisión, la tienen que tomar en conciencia y ellos tienen que elegir. Están en el cónclave, podrían ser elegidos, pero realmente como todos los cardenales pues pueden tener posibilidades, pero desde luego lo que se comenta ahora en prensa no es que sean los grandes nombres de los españoles y bueno, como ellos mismos han dicho en muchas ocasiones, han dicho también que no querían ser elegidos, ¿no? Bueno, eso lo dicen muchos también, ¿no? Lo de que no piensan en ser papa, que no son ellos los que están designados para ser papa. Bueno, de hecho, entrevistamos el día del funeral al cardenal López. Es verdad que no va por la diócesis española, digamos, va por la diócesis de Rabat, pero nació en Almería, y él decía que había que estar directamente, nos lo contó aquí en un especial, mal de la cabeza para querer ser, mal de la cabeza o mal del corazón, decía, para querer ser papa. Pero bueno, como dice Marta, una cosa es lo que se dice y otra cosa luego es lo que elijan tus colegas cardenales. Bueno, pues este era el cardenal John Ribat de Papúa Nueva Guinea, y ahí vemos ya, tras este cardenal norteamericano, el cardenal Tobin, cómo está preparado ya el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, que será el segundo de los cardenales españoles que preste juramento. Etego Joseph, Johannes Josephus, cardinalis Omella, spondeo boveo ac juro, sigme Deus adjuvet, et ex santa Dei Evangelia quae manu mea tango. Et ego andes cardinalis arborelius, spondio bovio acciuro, sic me Deus adjuvet, et ex sancta Dei Evangelia quae manu mea tango. Era después del cardenal Omella, le tocaba el turno al cardenal Arborelius. Hablábamos antes de él, el cardenal sueco, 75 años, obispo de Estocolmo, que es el primer cardenal de su país que participa en el cónclave. Convertido al catolicismo en un país que tiene tan solo 130.000 católicos. Es el primero de su país, como decimos, que participa en un cónclave. Bueno, pues siguen jurando de manera individual. El siguiente que vamos a ver jurar de los nombres papables dentro de unos minutos es a Matteo Zuppi. Antes, sin embargo, veo que jurará el cardenal del Congo, Ambongo Besungu, Frank, que también es una persona representativa de la que se ha hablado mucho, con esa posibilidad de que haya un papa africano. Si le toca ya a África colocar un papa al frente del Vaticano, con todo lo que ello conlleva, porque muchos de los vaticanistas se pronuncian sobre una vuelta un poco al convencionalismo, al conservadurismo un poco más estricto. Sí, sería desde luego un mensaje lanzado por el Colegio Cardenalicio, por los cardenales electores, si finalmente eligen a un papa africano o un papa asiático. Estamos contando estos días que son los dos continentes donde el número de fieles sigue aumentando, mientras que en Europa el número de fieles va bajando, España entre ellos, el número de fieles practicantes, y sin embargo África y Asia son ahora mismo dos lugares donde el catolicismo está en auge, y quizás sería un mensaje, desde luego, que se eligiera a un papa africano o un papa asiático, entre ellos los dos favoritos, como estamos contando, Talle y Ambongo Besungu, que va a jurar dentro de muy pocos segundos. El obispo de Japón, y ahora le toca el turno a Ignatius Surayu Hardmatojo, que es de Indonesia. Ignatius Cardinalis Suaryo, Spondio Fovio Akiuru,
Y ahí vemos ya el tercero que va a jurar en breve, decíamos, el cardenal de Kinshasa. Ambongo Vesungu. Ha sido un cardenal que ha sido crítico. Ahora vamos a escuchar su juramento y comentamos si os parece, porque ha sido muy crítico en concreto con la bendición que dio el Papa Francisco a las personas homosexuales. Le escuchamos. Et ego Fridolinus cardinalis Ambongo spondeo vovio ad iuro sic me Deus adiovet et hac sancta Dei evangelia que manum mea tango. Pues ahí le veíamos efectivamente a Marta jurar sobre los evangelios. Es verdad que ha sido muy crítico con esa decisión de conceder la bendición a las parejas homosexuales, pero tenía buena relación con el Papa Francisco. De hecho, estaba en ese llamado C9, en ese colegio de cardenales que asesoraban al Papa, y Ambongo era uno de ellos, o sea que sí que tenía cierta cercanía con Francisco. Y ya vemos, el siguiente en votar va a ser Matteo Zuppi, que es uno de los italianos, uno de los cardenales italianos favoritos en las encuestas. Et ego, Matteus Maria cardinalis Zuppi, spondeo voveo ac iuro. Sic me Deus adiuvet et ec sancta Dei evangelia, que manum mea tango. Et ego, Cristóbal cardinalis López Romero, spondeo voveo ac iuro. Sic me Deus adiuvet et ec sancta Dei evangelia, que manum mea tango. Ese era el juramento de Cristóbal López Romero, español, nacido en Almería, arzobispo de Rabat. Es otra de las personas que suenan para suceder al Papa Francisco, ligado a 3 continentes, porque es español, pero trabajó como misionero muchos años en Paraguay y desde 2003 vive en Marruecos. Es un experto, por tanto, en África y en América Latina, un salesiano, como decimos, además muy defensor del proceso sinodal, en línea con el Papa Francisco, y por eso puede ser uno de sus sucesores que siga una línea franco-continuista, sería el caso. Decíamos antes que los cardenales habían pedido en las congregaciones generales, en las intervenciones todos estos días puentes, y realmente uno de los perfiles podría ser Cristóbal Romero. Es puente entre América Latina y Europa, es puente entre África y Europa, es puente entre el catolicismo y unos países y un país donde la mayoría es musulmana. Creo que es importante esta idea de puente. Sic me Deus adiuvet et sancta Dei evangelia, que manum mea tango. Et ego Johannes Marcus cardinalis Avelin spondeo voveo ac iuro, sic me Deus adiuvet et ex sancta Dei evangelia, que manum mea tango. El juramento de Jean-Marc Cabellin, francés, 66 años, es el arzobispo de Marsella. Sería, si sale elegido, el primer papa francés desde 1378. Sería todo un acontecimiento en el país vecino. Es, desde luego, uno de los favoritos entre los progresistas. Podría ser también, quizá, un hombre de consenso, y llamó mucho la atención porque convenció a Francisco para visitar Marsella. Él es el arzobispo de Marsella, y precisamente para hablar de inmigración. Es una ciudad donde hay mucha inmigración, muchos tipos de religiones distintas. Es un hombre muy aperturista, muy a favor del diálogo interreligioso, y convenció, y ese fue un gran gesto del Papa Francisco, para visitar esa ciudad y para hablar allí de inmigración. Como decimos, podría ser uno de esos hombres de consenso, porque los conservadores también valoran mucho ese rigor en los estudios teológicos que tiene Jean-Marc Cabellin. Así que
es uno de los nombres desde luego que pueden sonar. Avelin fue uno de los cardenales franceses, se comió con Emmanuel Macron cuando el presidente francés vino al funeral del Papa Francisco, un acto que, bueno, algunos vaticanistas criticaron, Fran, como si fuera un intento de injerencia política. ¿Hay algún peso por parte de los países? ¿Hay alguna influencia, trato de influencia política por parte de los países en los propios cardenales? No, y de hecho los propios cardenales juran no someterse a ningún tipo de presión. En el pasado, pero ya hace cientos de años sí hubo derechos de veto, pero en estos momentos los cardenales ahora mismo son libres en conciencia, ellos mismos ante Dios van a tomar la decisión de elegir a un hombre que sea el que guíe la Iglesia en estos momentos, pero no se puede decir que haya interferencias ni que alguien pueda coartar la libertad de los cardenales. Incluso a nivel mediático puede haber movimientos en favor de algunos cardenales o en contra de otros, o informaciones interesadas o bulos que pueden intentar manchar el nombre de algunos cardenales, pero realmente yo creo que eso no afecta a los cardenales, que van a tomar una decisión que es muy importante. De hecho, la meditación que se le va a dar luego se nombra como ante la grave, ¿no? Se dice que es una grave decisión que tienen que tomar, ¿no? Entonces, ante esta gravedad, en sentido positivo, ¿no? Ante esta trascendencia, creo que ellos en conciencia votan y ejercen el voto libremente, sin ningún tipo de coacción ni de injerencia política. Pero eso no quiere decir que no lo intenten fuera. Quiero decir que efectivamente puede haber movimientos, se han visto en los últimos días movimientos también desde páginas web muy conservadoras de Estados Unidos, lanzando, tú hablabas de cierto tipo de bulos, de fake news, ahora en estos tiempos donde efectivamente los bulos corren por las redes con muchísima facilidad, y es verdad que se ha notado en estos días cómo salían informaciones, lo hemos visto sobre Tagle, sobre Parolin, quizá alguno de los que suenan más, cómo se lanzaban ese tipo de bulos. Estamos viendo ya a Pier Battista Pizzaballa, que va a ser el siguiente en votar, que es también uno de los favoritos. Vamos a escuchar. Et ego Petrus Baptista cardinalis Pizzaballa spondeo voveo acciuro. Sic me Deus adiuvet, et ex santa Dei Evangelia que manu mea tango. Escuchábamos el juramento de Pizzaballa, 60 años, italiano, patriarca latino de Jerusalén, y esto es muy importante, quizá ese cargo le lleva a ser también otro de los grandes favoritos, es ahora mismo la máxima autoridad católica en Tierra Santa. Es verdad que ha pedido en numerosas ocasiones el fin de la guerra en Gaza, pero también ofreciendo cierta cercanía a Israel, y ese también es un perfil que estamos viendo dentro de algunos de los que suenan en las quinielas. Fran, ese perfil un poco de papa también, un poco diplomático, que tenga una vis de haber estado en otros lugares, haber conocido otras realidades, eso también es importante. Es importante también. Fijaos que las congregaciones generales terminaron con una llamada a la paz, ¿no? Y no es casual, después de este pontificado del Papa Francisco, que insistió hasta el final continuamente en esta defensa de la paz, en esta lucha para que se callen las armas en todo el mundo. Veíamos antes al cardenal de Myanmar, también en Myanmar hay un conflicto. Creo que es importante también este perfil, porque el mundo necesita una autoridad también moral, necesita una autoridad que lleve una línea diferente a un momento en el que los principales esfuerzos se ponen en el rearme, en la defensa, más que en los esfuerzos por conseguir la paz. Y ahí vemos ya el siguiente que va a jurar, es el cardenal español José Cobo. Sic me Deu advent ad hac santa Dei que será el cuarto de los Evangelia. españoles, ¿no? El cuarto de los españoles. Contamos a Cristóbal López, que realmente es español, aunque sea arzobispo de Rabat. Et ego Joseph cardinalis Cobo Cano spondeo boveo adiuro, sic me Deu aiuvet, et ec santa Dei Evangelia que manu mea tango.
Escuchábamos el juramento de José Cobo. Arzobispo de Madrid, tiene 59 años y eso precisamente es uno de los datos que va en su contra a la hora de ser nombrado sucesor de Francisco, porque no quieren nombrar papas demasiado jóvenes, Fran, no quieren papados demasiado largos, con lo cual 59 años es demasiado joven, ¿no?, para asumir un cargo así, porque podría durar 20. Sí, claro. Yo creo que los cardenales también tienen en mente pues eso, ¿no?, que al final haya un cierto límite de tiempo y que no haya pontificados donde se extienda durante mucho tiempo. Bueno, veremos lo que dura el cónclave. Como decimos, esta tarde ya va a haber una primera votación. Es verdad que los tres últimos cónclaves que ha habido han sido relativamente cortos. El más largo, el de Wojtyła, fueron 8 votaciones, apenas 2-3 días. Veremos lo que dura este. Seguimos con nuestra compañera, con Sagrario Ruiz de Apodaca, que ha sido corresponsal en Roma. Estamos viendo a Bustillo, al cardenal francés, que es francés, pero de origen español. Es navarro, es de Pamplona. En esa línea que decía Marta, que tenemos 2 cardenales que son nacidos en España, aunque representen a otras diócesis de otros países. Se marchó con apenas 17 años y es un hombre también muy cercano a Francisco, porque... Bueno, es franciscano, de hecho, ¿no? Sí, el último viaje que hizo el Papa Francisco fue a Córcega, donde está él, y hace unos años regaló a los sacerdotes precisamente el Papa Francisco regaló un libro de este cardenal a los sacerdotes, y él mismo, el Papa, le nombró obispo también, que lanzando un mensaje. Suele decir que le cambió la vida, porque claro, le sacó del convento y le hizo obispo. Bueno, estamos intentando hablar con Sagrario, porque decíamos, Sagrario, que no sabemos lo que va a durar este cónclave, que los anteriores nos dan un poco una pista, pero es que hemos tenido en la historia de la Iglesia cónclaves que han durado mucho, pero mucho tiempo, ¿no? Ha llevado la palma en cuanto a duración y hemos comentado estos días su historia. Es un cónclave que se celebró en Viterbo, que entonces será la sede papal. Viterbo es un municipio que está como a 1 hora en coche de Roma, y entonces, bueno, se reunían 19 cardenales para elegir al sucesor de Clemente IV. Pues tardaron casi 3 años, 1006 días. En ese tiempo 1 murió y 2 enfermaron gravemente. Finalmente salió elegido Gregorio X, que después de ver lo visto decidió que a partir de entonces a su sucesor se le elegiría en puerta cerrada y con dieta alimentaria si no resolvían. Esto por una parte. Y luego por otra también me gustaría recordar que la Capilla Sixtina, la primera vez que acogió un cónclave fue en 1492, que eligieron entonces a Alejandro VI, uno de los Papa Borgia, ese linaje que tantas páginas y tantas películas ha llenado, lleno de historias de intrigas y de escándalos también. Alejandro, luego vino Julio II, que es el que encargó a Miguel Ángel pintar la Capilla Sixtina, pero no pudo disfrutar como papa del final de la obra de Miguel Ángel, porque el genio del renacentismo tardó 4 años en terminarla. No sé si recordáis esa película que le preguntaba siempre el Papa: ¿cuándo terminarás, Miguel Ángel? Y él siempre contestaba: cuando lo acabe. Y luego ya a partir de 1878 ya se institucionalizó que la Capilla Sixtina era siempre la sede del cónclave para elegir al nuevo Papa. Gracias, Sagrario. Seguimos viendo el juramento de los cardenales. Quedan aproximadamente algo menos de 30 cardenales por jurar su cargo. Uno a uno vemos cómo van saliendo de las filas donde están instalados. Fran, que antes hemos visto que en cada uno de los sitios de cada uno de los cardenales hay un ejemplar de la Constitución, ¿no?, apostólica que rige este cónclave, y un libro con las normas del cónclave. ¿Lo tienen cada uno de ellos un ejemplar? Sí, la Constitución apostólica de Juan Pablo II, que hizo una modificación Benedicto
XVI, Dominici Universi Gregis, que es donde vienen todas las normas, cómo se produce el proceso de elección. Ahí también viene toda la explicación de lo que sucede en el periodo de sede vacante. Y luego tienen también un documento que es como el ritual del cónclave, ¿no? De todos estos ritos y liturgia que estamos viendo en estos momentos. Esos dos libros, esos dos documentos los tienen encima de la mesa, lo hemos visto antes en las imágenes. Hablábamos de la duración del cónclave. Bueno, es especular, como se especula con los nombres, lógicamente. Los vaticanistas apuntan a mañana por la tarde, al viernes, un poco guiándonos por lo que han durado los anteriores, ¿no? Es cierto que en este siglo el cónclave que más ha durado han sido 5 días, que eligió a Pío XI. Eso fue en 1922. El anterior, Benedicto XV, fueron 4 días y luego pues 2 días, 4 días, 3 días, Juan Pablo I 2 días, Juan Pablo II 3 días, Benedicto XVI 2 días, Francisco 2 días. Bueno, todo parece que les lleva a decidir más o menos pronto que no vamos a llegar a ese descanso programado del fin de semana, ¿no? En el caso de que después de 3 días de votaciones no se llegue a un acuerdo. Aquí no hay nada escrito, pero parece que sí, ¿no? Que parece que se mantendrá la tónica de estos años y de los últimos cónclaves ahora mismo. Dominicus Cardinalis Battaglia, spondeo, voveo, acciuro. Sic me Deus adiuvet, et ex sancta Dei Evangelia, que manu mea tango. Y quédense con el rostro del cardenal que va a jurar ahora. Dominicus Cardinalis Mamberti, spondeo, voveo, acciuro. Sic me Deus adiuvet, et ex sancta Evangelia, Dei Evangelia, que manu mea tango. Él es el francés Dominique Mamberti y es el hombre, el cardenal protodiácono, que anunciará el nombre del nuevo papa en el balcón de la plaza de San Pedro cuando salga elegido. Tras él vemos ahora a punto de iniciar su juramento al cardenal camarlengo, Kevin Farrell. Et ego Kevin Cardinalis Farrell, spondeo, voveo et acciuro. Sic me Deus adiuvet, et ex sancta Dei Evangelia, qua manu mea tango. Kevin Farrell, que si decías, Alejandra, que había que quedarse con la cara de Dominique Mamberti durante la semana tras la muerte del Papa y todo lo que sucedió con las capillas ardientes, la organización del funeral, el personaje más seguido, más visto era precisamente el camarlengo, porque es quien se queda al cargo del Vaticano, ¿no? Durante la sede vacante. Spondio, vovio, acciuro. Sic me Deus adiuvet, et ex sancta Dei Evangelia, que manu mea tango. Bueno, pues en breve vamos a tener jurando también a otro de los papables. Es el siguiente, al cardenal que está jurando ahora mismo, es Mario Gregg. Es otro de los nombres que ha sonado mucho porque es un perfil reformista, líder del sínodo, muy cercano a Francisco. Marius Cardinalis Gregg, spondeo, voveo, acciuro. Sic me Deus adiuvet, et ac sancta Dei Evangelia, que manu mea tango. Mario Gregg, que decía, era una de las personas cercanas a Francisco, que apuesta un poco lo que decías, Fran, por esa iglesia más inclusiva, ese tender puentes, sería esa corriente. Si algo tiene en contra es, de nuevo, la edad. No es tan joven como era el cardenal Cobo, pero, no está, pero son 68 de todas formas años. No está todo escrito, ¿eh? Juan Pablo II también era un papa muy joven, pero bueno, veremos los cardenales asistidos también por el Espíritu Santo, por esa oración que hacen, que están haciendo, por ese voto en conciencia, veremos
a quién deciden, pero sí, parece ser por la tónica que ha seguido en los últimos años que será alguien con un poco más de edad, ¿no? Que parece que no son favorables a papados largos, ¿no? Dicen que hay que elegir un padre santo, un santo padre, pero no un papa eterno. Ese es el dicho que se comenta. Por si las cosas no van bien, no tener que aguantar hasta que muera, porque aquí no hay reelección, ¿no? Posible. Estabas diciendo, Marta, cuando estaba jurando Mario Grech, que era el líder del sínodo, y ese será, Fran, uno de los asuntos que puede pesar en la elección del nuevo Papa. Si avanza en ese proceso de la sinodalidad, en esa apertura que quería Francisco de la Iglesia hacia esa Iglesia más de base, que participe más gente dentro de la Iglesia, gente de fuera, expertos, gente de la calle. Veremos a ver si el Papa que salga elegido de este conclave va también en ese camino, o crees que es un camino de no retorno, que ya se han abierto las puertas y eso ya no se van a volver a cerrar. Yo creo que todos los papados y también el del Papa Francisco tienen una continuidad en el tiempo, y probablemente el Papa que llegue en estos momentos, el que elijan los cardenales ahora reunidos en la Capilla Sixtina, seguirá este proceso abierto por el Papa Francisco. Los cardenales en las últimas congregaciones generales, vuelvo a referirme a ellas, han dejado claro y han reconocido el papel del Papa Francisco y los caminos abiertos por el Papa Francisco, y creo que un nuevo Papa va a seguir en esa línea, con sus acentos probablemente, con su forma de ser, con sus características propias, con su propia historia. Seguirá esa línea ya abierta, como han abierto también los otros papas, Francisco, Benedicto XVI o incluso Juan Pablo II. Et ego, Angelus Cardinalis Fernández Artime, espondeo boveo ac juro. Sigme Deus adjuvet, et ex santa Dei Evangelia, que manu mea tango. Pues el último de los cardenales españoles que ha jurado su cargo, Ángel Fernández Artime, proprefecto del Dicasterio para los Institutos de la Vida Consagrada y de la Sociedad de la Vida Apostólica. Durante 10 años ha gobernado los salesianos. Bueno, pues hemos visto muchos perfiles distintos, Begoña Alegría, cardenales mayores, cardenales más jóvenes, cardenales que hemos visto activos en redes sociales estos pasados días, más discretos, ¿no? Sí. Bueno, el más joven tiene 45 años y es ucraniano, Mykola Vikoch, pero es obispo de Melbourne. Y tengo dudas de quién es el mayor de todos, porque hablábamos de Pulchit, 79 años. Sabéis que cambió el censo porque inicialmente figuraba que tenía 80 años, con lo cual no podría pertenecer entre los electores. Y también tenemos a Carlos Osoro, el español, que cumple 80 años precisamente este mes de mayo, el 16. Ha entrado por los pelos en este conclave. Y lo que hablábamos de las redes sociales nos ha llamado mucho la atención. Sin duda, uno de los más tuiteros estos días, uno de los purpurados con más actividad en redes, es Timothy Dolan, que dice que tienen 290.000 seguidores. Prácticamente desde que puso un pie en el aeropuerto de Fiumicino ha estado tuiteando todos estos días. Y luego nos ha llamado mucho la atención esta mañana también un chileno, Fernando Chomali, que ha dicho que estaba lavando literalmente la camisa blanca para el conclave de hoy. Extra omnes. Pues ya hemos escuchado ese extra omnes. Fuera todo el mundo, empiezan a salir todos los que no son cardenales electores, excepto dos figuras, decías, Fran. Excepto dos figuras, el maestro de celebraciones litúrgicas, que es el que ha pronunciado ese extra omnes, y el cardenal que les va a ofrecer la meditación. Recordemos que en las congregaciones generales hubo una primera meditación
y ahora va a haber otra meditación que va a tratar precisamente ante esa decisión que hablábamos antes con ese adjetivo grave, a esa decisión importante que van a tener que tomar los cardenales. Se quedan estas dos personas dentro hasta que ya inicie el proceso de elección. En el momento en el que vayan a tomar la decisión, a elegir, a poner el nombre sobre la papeleta, solo podrán estar los cardenales dentro de la Capilla Sixtina. Van saliendo, vemos todos los que efectivamente no tienen que estar dentro de esa Capilla Sixtina, y ahora se van a cerrar las puertas, que solo se van a poder abrir si alguien necesita salir momentáneamente, y estarán en todo el momento custodiadas por la Guardia Suiza. Esas puertas que va a cerrar y abrir en caso de que sea necesario el que hemos visto jurar en último lugar, que es el cardenal indio George Jacob Kovakat. Pues esas puertas que han quedado ya cerradas. El maestro de celebraciones litúrgicas, Diego Ravelli, cerraba estas puertas que quedan ya custodiadas por la Guardia Suiza, y ahora empieza de verdad el cónclave. Empiezan las votaciones con otro proceso que empieza ahora ya a puerta cerrada, digamos, Fran, que es esa primera elección de quiénes van a ser los escrutadores, los infirmari, los que van a ir a llevar el voto a ese cardenal que veíamos ahora mismo en el cónclave, y también a los revisores. Es el proceso que empieza ahora a puerta ya cerrada. Sí, ahora mismo, después de la meditación que les ofrezca el cardenal Rainiero Cantalamessa, que es el encargado, luego van a proceder a esa primera votación, que va a ser esta tarde, y que como decíamos tiene en tres partes: el preescrutinio, donde entran los ceremonieros, entregan las papeletas, eligen al cuerpo, bueno, a los 9 cardenales que se van a encargar de escrutar, de revisar o de entregar las papeletas, y luego se hace el escrutinio y luego ya la revisión general, y en función de lo que salga en ese voto, pues tendremos fumata negra o fumata blanca. Tendremos que estar muy atentos. Imágenes, como vemos, de la plaza de San Pedro, donde se han congregado muchas personas. Begoña Alegría, tú estás allí. A partir de este instante, puertas cerradas, ya hemos visto todo lo que podíamos ver y pendientes de una chimenea. De esa chimenea que tenemos detrás, aquí justo no se puede ver el humo, seguro que sí. Ha sido un momento muy importante, porque ese sonido tan rotundo que han hecho las puertas, aquí se ha hecho el silencio en la plaza, y a continuación ha habido aplausos. Como decís, a partir de ahora lo que allí ocurra queda bajo secreto, solo nos queda mirar la chimenea. Hoy habrá esa votación, aunque también, eso hay que decirlo, los propios cardenales electores pueden decidir no hacerlo, y desde luego se nos han roto los horarios, se ha retrasado un poquito, y si pensábamos o esperábamos ver esa primera fumata a las 7 de la tarde, me da que si la hacen va a ser un poquito más tarde. Gracias, Begoña. Pues estaremos pendientes todos. Desde luego nosotros vamos a seguir aquí pendientes de esa chimenea. Como decía Begoña, igual los horarios, Fran, se nos han descolocado un poco. No sé si va a ser a las 7. Vamos a estar pendientes, vamos a estar por aquí. Ya, pero es que son muchos cardenales, esta vez 133. Son muchos, y de hecho, fijaos que el número límite eran 120. Es verdad que se ha sobrepasado esa cifra en algunos momentos de la historia, pero nunca se había sobrepasado
en un cónclave, que esta es la primera vez, por eso esa procesión tan larga y luego los juramentos tan largos, pues claro, lo han extendido. De momento Bueno, nosotros seguimos aquí pendientes de la chimenea. Nosotros seguimos aquí. Fran, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, contamos ha contigo sido estos días. un placer. Estaré por aquí, no me iré muy No lejos. sabemos si será un día, 2 días, 3 días, pero contaremos. Eso, una llamada, subo y ya está. Gracias. Bueno, pues seguimos pendientes si finalmente, como está previsto, hay esa fumata en torno a las 7, 7 y media de la tarde. Aquí haremos un avance informativo contándoles si es negra o es blanca y después el telediario. Buenas tardes. Adiós. Antonius Cardinalis Tagle, quae manu mea tango. Cardenal Osoro, spondeo adjuro. Johannes Josephus, Cardinalis Omelia, spondeo boveo adjuro. Extra homines.